Déjeme le comparto pantalla de igual manera. Contabilidad me dice, ¿no? Contabilidad intermedia. De contabilidad intermedia de usted no. ¿Yo? Sí, el segundo blog, hay contabilidad intermedia, sí. Ya, listo. Bueno, ahí revisarán las clases. No solamente me queda pendiente de subir esta del 25 de octubre, ¿sí? Ahorita voy a subir, bueno, la que estoy grabando ahorita, voy a subir el 25 porque quiero ir en secuencia, no me puedo saltar la materia. Y de ahí yo ya les voy a ir subiendo la otra clase, Gracias. si nos falta tiempo. Miren, ahora sí vamos a trabajar con la unidad número uno. Yo les había dicho que justamente tenía cambiada el orden, ¿no? De las unidades y ahora sí vamos a trabajar con este. Miren, vamos a verificar justamente beneficios sociales a trabajadores, ¿no? Porque ya habíamos terminado de lo que es el proceso contable, ¿sí? Del ejercicio que estábamos trabajando, ya hicimos todos los asientos. Yo le grabé justamente una clase, dos clases, donde ya terminaba de hacer los enunciados. Y ahorita vamos a empezar con esta nueva temática, justamente porque dentro del proceso contable también vamos a trabajar con un rol de pagos que vamos a hacer, ¿no? Pero para nosotros hacer un rol de pagos debemos conocer prácticamente algunos puntos que nosotros debemos analizar y estudiar, sobre todo que van a ir a incluirse dentro de este rol, ¿no? El rol de pagos o el rol de provisiones. Justamente dentro de estos roles, nosotros vamos a tener rubros que, por ejemplo, corresponden a beneficios sociales a los trabajadores, ¿sí? Algunos rubros que nosotros debemos considerar que justamente son derechos de los trabajadores y que son irrenunciables por los mismos, ¿no? Y que nosotros o los patronos, los empleadores, deben cumplir, ¿sí? Con otorgarles estos beneficios. Veamos justamente, vamos a leer, perdón, lo que nos establece, un poco lo que nos establece la ley de seguridad social, lo que hace referencia justamente a los aportes, tanto personal como patronal, también a los fondos de reserva y también nos vamos a guiar conforme lo que establece el Código del Trabajo, ¿no? Porque ahí también nosotros verificamos algunos de los beneficios sociales que tienen los trabajadores. Entonces, miren, de entradita, por aquí, ¿qué tenemos? Nos dice, nos dice por aquí, dentro de la normativa ecuatoriana, los empleados cuentan con muchos beneficios sociales, ¿no? Algunos, ¿no es cierto? Que nosotros como empleados que estamos, ¿no? Bajo relación de dependencia, contamos con eso. Desde el primer día que comenzamos a trabajar, contamos con esos oficios, ¿no? Los mismos que se deben cumplir desde el primer día nos establece, en que el trabajador se encuentre ejecutando sus labores dentro de una institución pública o privada, ¿no? Eso nos establece justamente la normativa, que ya adquiere o ya obtiene eh, derechos, ¿no? El trabajador, así como va a tener derechos, obligaciones, ¿verdad? Deben cumplirse de igual manera. Y nos dice, ¿cuáles son los beneficios sociales? A ver, si algún compañero conoce, ¿no? Porque tenemos varios que justamente eh, percibimos cuando estamos trabajando bajo relación de dependencia. Sí, varios de los, de los beneficios sociales. ¿Cuáles son los primeros? Y justamente viene por ahí en diciembre, ya viene un beneficio social. Vamos a encontrar por ahí, miren, el 13º sueldo, ¿verdad? El 13º que se cancela en diciembre. ¿Cuál más, Katy? El 14º y vacaciones también, me imagino. 14º, vacaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? 13º, 14º, vacaciones. También por ahí cuando ya cumplimos cierto tiempo vamos a tener fondos de reserva. El Por ahí aporte al IES. vamos a tener los aportes, ¿no es cierto? El aporte que nos hace el patrono, pero no el empleador. Aporte patronal, ¿sí? Entonces, miren, ahí tenemos ciertos, ¿no? Beneficios sociales que como
trabajadores vamos a percibir, ¿no? Desde el primer día que comenzamos el trabajo, ¿no? Comenzamos ya actividades dentro de una institución, sea pública o privada, ya adquirimos estos derechos, ya obtenemos estos derechos, ¿no? Muy bien, estos beneficios sociales que conversamos por aquí, anotamos, vamos a ir desarrollando uno a uno, ¿no? Para conocer justamente su aplicación. Su aplicación, vamos a conocer el fondo, lo que nos establece la normativa, lo que nos establece la lectura, ¿no? Justamente de los beneficios sociales. Entonces, miren por aquí, ¿qué tenemos? Primerito, ¿qué nos dice? Un beneficio social es el aporte patronal, ¿verdad? Porque así como nosotros vamos de nuestro sueldo, vamos a aportar una parte al IES, el empleador, el patrono, miren, también va a aportar otra partecita para que las dos partes, tanto la mía que me están descontando en el rol y como la parte del empleador, se van a sumar, ¿no? Y eso es lo que se va a aportar justamente al IES, los dos aportes, ¿no? El mío, que será el personal, y el aporte patronal. Esos dos se suman y se cancela al IES, ¿no? Lo que corresponde justamente del seguro social. Entonces, miren, veamos qué nos dice por aquí la lectura. Conforme a los beneficios sociales que el empleado percibe, uno de los principales es el aporte patronal, el cual es pagado por el empleador. Sí, el empleador paga justamente eso. Según la resolución número CD 501 establece los siguientes porcentajes de aportación. Mire, entonces, ¿qué nos dice por aquí en esta tablita? Mire, aquí veamos el total aportes. Me dice que el aporte personal será de 9,45%. Es decir, que a mí, como trabajador, del sueldo que yo perciba, me van a descontar un 9,45%. Perdón, del sueldo y los sobresueldos que sean materia grabada para el cálculo de este aporte, ¿no? ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, miren, supongamos que yo percibo un sueldo, mi sueldo es de $500, por ejemplo, y me van a descontar el aporte personal, ¿no? El aporte personal. ¿Cuánto será el aporte personal? Me dice que del sueldo que yo obtengo voy a cancelar el 9,45%, ¿sí? ¿Que cuánto será? 47,25 centavos. Eso es lo que mi empleador me va a descontar para él luego cancelar al IES el total del aporte, ¿no? Porque el total del aporte es una parte mío y otra parte del empleador. Pero lo que yo voy a aportar es 47,25, lo que me van a descontar a mí de mi sueldo. ¿Y a qué hacía referencia yo cuando les decía que vamos a pagar el 9,45% del total de mis sueldos obtenidos, ¿no? Mis sueldos o sobresueldos? Hago referencia a esto, a que mi sueldo puede ser de 500, puede ser que me hayan dado en este mes una comisión de $50, que me hayan dado un bono de $100. Y miren, ahora el valor que constituye para grabar o para calcular o para el cálculo justamente del aporte, ya no será únicamente los 500, sino que será estos tres rubros que están aquí, siempre y cuando estos rubros hayan sido notificados justamente al IES, ¿no? Que se está cumpliendo con este sueldo, con estos sobresueldos también. Es decir, que ya no sería 500 el valor que yo voy a tomar como referencia para aplicar el 9,45, sino que será los 650. Y a esto le aplico el 9,45%, que viene a ser 61,43, ¿sí? 61,43. Entonces, miren, así funciona esto. Y de igual manera, miren qué nos dice por acá, por este lado, que el aporte patronal será del 11,45. Aporte patronal. 11,45 nos dice. Pero siempre en la planilla van a aumentar el 1%, van a aumentar 1%. ¿Por qué? Porque el empleador
ese 1% que le aumentan es conforme a, a una recaudación que hacen por el SECAP y el IESE, me parece que es. IESE y SECAP, ¿no? Que es el 1% adicional. Es decir, que el aporte a estos 11,15% se le debe sumar el 1%, es decir, que ahí vendría a ser 12,15% el aporte patronal al IES, ¿no? Es decir, que si yo percibo 500, mi empleador va a aportar el 12,15% y será de 60,75. Y lo mismo sucede acá, del valor que corresponde a materia grabada para el cálculo del aporte patronal, yo debo aplicar el 12,15% y me da como resultado 78,98, ¿no? Estos son los valores que va a aportar en cambio mi empleador, ¿sí? Si ven, entonces ahí nosotros ya estamos calculando, miren, ya conocemos cómo calculamos y qué es lo que nos dice la normativa, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes de aportación al IES, ¿no? Entonces, miren, súper sencillo, ya conocemos el primer beneficio social, ¿no? Mire, conocemos ya el primer beneficio social. Hasta ahí, ¿tenemos alguna preguntita o podemos continuar con el siguiente? Está bien. Solo podría tal vez mostrarlo en la pantalla, por favor. No le estaba mostrando. Avise. No, pero sí le entendí. Chuta, avise, mire, le estaba poniendo aquí todavía desarrollando. Pero bueno, ahí ya tienen la idea, ¿no? Justamente aquí les pongo y les pongo aquí el ejemplo, como le estaba calculando. Entonces, miren, ese es el aporte patronal, ¿no? Miren, 9,45 y 12,15%. Entonces, aquí tenemos cómo calculamos, ¿no? 9,45 que es el aporte personal y el 12,15% el aporte patronal. Sumando estos dos aportes me da $108. Estos $108 el empleador, como me va a descontar a mí de mi sueldo, él va a tener, ¿verdad? Los 47,25. Le adiciona los 60,75 de él, hace $108 y eso va a pagar al siguiente mes, no, hasta el 15 del siguiente mes es justamente el pago de planillas. Entonces, él cancelará los $108 que corresponden al aporte del IES por tener un trabajador, ¿sí? Entonces, mire, así sencillito nosotros vamos a irle desarrollando. Ya conocemos entonces, miren, el primer aporte patronal, ¿sí? Perdón, el primer beneficio social, que es el aporte patronal. Muy bien, entendido hasta ahí. Vamos con el siguiente, miren, ¿qué nos dice? Fondos de reserva, que también es un beneficio social que que está relacionado justamente con lo que es la seguridad social, no el IES, justamente porque esto nos establece en la Ley de Seguridad Social. ¿Y qué nos dice? Miren, según el Código de Trabajo, artículo 196, indica que todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleado le dé una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo, posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. ¿Qué nos quiere decir aquí entonces? Que otro de los beneficios sociales de los trabajadores es el fondo de reserva, nos dice, ¿no? ¿Tienen derecho todos los trabajadores? Tenemos derecho todos los trabajadores, pero vamos a percibir este rubro de fondos de reserva una vez que hayamos cumplido un año, nos dice. Todo trabajador que preste servicios por más de un año. Es decir, que yo debo cumplir un año y a partir de cumplir un año y un día, desde ahí, desde el primer día del año ya cumplido, yo ya comienzo a percibir los fondos de reserva. Eso es lo que me dice, ¿no? Que preste por más de un año, tiene derecho a que el empleador le abone ¿cuánto? La suma equivalente a un mes de sueldo por cada año completo, nos dice, posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado.
Miren, como les digo, primero debo cumplir un año de trabajar con el mismo empleador, ¿no? Debo cumplir el año y a partir de cumplir el año yo ya comienzo a ¿qué? A percibir fondos de reserva. Ya comienza a tener efecto justamente el rubro que me van a acreditar por concepto de fondos de reserva. Entonces, miren, y los fondos de reserva aquí no me dice justamente el, el no me dice el porcentaje de cálculo, pero sí me da un dato aquí. ¿Y qué me dice? Que se le va a abonar una suma equivalente a un mes de sueldo. Ya me dice por aquí, a un mes de sueldo o salario por cada año completo. Entonces, miren, supongamos que mi sueldo es de 500. Es decir, que yo voy a percibir $500. Yo voy a percibir $500 justamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a percibir los $500? Voy a percibir los $500 como fondo de reserva cuando yo cumpla un año, ¿verdad? Es decir, cuando cumpla 12 meses, ¿sí? Una vez que, perdón, si yo ingreso a trabajar, comienzo a trabajar un año, a partir del año cumplido para adelante yo ya comienzo a percibir los fondos de reserva. Es decir, que yo voy a percibir $500 en el segundo año por concepto de fondos de reservas, que sería mi sueldo, ¿verdad? Hay dos opciones justamente cuando nosotros hablamos de fondos de reservas y sobre todo de beneficios sociales, donde nos dice que nosotros podemos acumular o que podemos mensualizar los mismos, ¿no? Entonces, miren, si yo, por ejemplo, voy a mensualizar, es decir, que yo voy a percibir en cada año, ¿no? En cada año yo voy a percibir un porcentaje, perdón, en cada mes voy a percibir. Por aquí tenemos junio, por acá pongamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Mire, 12 meses, ¿no? Es decir, que yo dentro de estos 12 meses, supongamos que yo comencé a trabajar en enero, inicié en enero de enero, perdón, primero de enero del 2022 inicié, ¿no? ¿Cuándo cumple el primer año? El primer año yo ya estoy cumpliendo el primero de enero del 2023, ¿sí? Es decir, que aquí yo ya estoy cumpliendo el primer mes, el primer año, no, perdón, cumplí el año de esta fecha a esta fecha. Es decir, que de aquí en adelante yo ya puedo percibir lo que es fondos de reserva. Una vez que ya cumplí el primer año, a partir de este año, desde el primero de enero del 2023, yo ya comienzo a percibir fondos de reserva. Como les decía, puedo mensualizar o puedo acumularlo, ¿no? Pero yo por cada año completo voy a percibir, ¿qué nos dice? Un sueldo. Entonces, miren, dice que por cada año completo yo percibo un sueldo. Es decir, que si mi sueldo es de 500, esto voy a percibirlo en un año, mis. Entonces, y un año tiene 12 meses, divido para 12. Y me da como resultado 41,67. Es decir, que 41,67 me van a dar en todos los días, todos los meses me van a dar, ¿no? 41,67. 41,67. Mire, 41,67. 41,67. ¿Sí ven? Todo esto me van a dar durante un año. Es decir, que si yo sumo, miren, mensual me van a dar esto. Los 41,67 me van a dar mensual. Es decir, que miren, yo, si sumo todo esto, los 12 meses, ¿cuánto me suma? 500. Es decir, que voy a percibir un sueldo en 12 meses, ¿no? Porque así me dice, por cada año completo. O a su vez, si yo, por ejemplo, quiero acumular, ya no lo acumulo, no es que me van a dar al final del año todo, sino que yo voy a acumular a través del IES. Es decir, que el empleador directamente estos 41,67
mensual le va a pagar al IES, le va a entregar al IES. Y el IES es el que me va a dar guardando, me va a actuar prácticamente como un banco, ¿no? Donde yo me van depositando y ellos van a ir acumulando. Y a partir del, del mes 36 de acumulación, ahí sí yo ya puedo retirar los fondos de reserva, ¿sí? Eso es lo que me establece justamente, porque el IES es el encargado justamente de recaudar ese dinero, ¿sí? Entonces, mire, tenemos aquí esto, $500, ya tenemos fondos de reserva, ya conocemos entonces sobre los fondos de reserva. ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí o estamos claros? Listo, estamos claros. Miren, vamos a ir con el siguiente beneficio social. ¿Qué nos dice? Décimo tercer sueldo. Décimo tercer sueldo. Entonces, ¿qué nos dice por aquí? Miren, el décimo tercer sueldo es un derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño. Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. El periodo de cálculo del décimo tercero está comprendido desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Aquí ya me pone periodos de cálculo, ¿no? A diferencia de los fondos de reserva, que no me establece periodos de cálculo, solamente me dice a partir del año cumplido de trabajo bajo la dependencia del mismo empleador. A partir de ahí, tú ya comienzas a percibir los fondos de reserva. Pero ahora el décimo tercero sí me establece. Y justamente me dice por aquí primerito, el periodo de cálculo, ¿no? El periodo de cálculo me dice que yo debo comenzar a verificar desde el 1 de diciembre, ¿no? De cada año hasta el 30 de noviembre del siguiente año sería, porque ahí cumplimos ya los 12 meses, ¿no? Desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre. Ahí se cumplen 12 meses, que sería el periodo de cálculo justamente del décimo tercer sueldo. Otro dato que me pone por aquí, que este beneficio social debe ser cancelado hasta el 24 de diciembre, ¿verdad? Hasta el 24 de diciembre me dice aquí, miren, ¿dónde está? Hasta el 24 de diciembre de cada año. Hasta ahí toca cancelar entonces. Bien, ¿y qué más nos dice? Ya conocemos el periodo de cálculo, conocemos hasta qué fecha toca pagar el décimo, pero nos falta todavía verificar cuál es el rubro que debemos pagar, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué nos dice por aquí? Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario. Entonces, mire, yo debo sumar todos los sueldos o remuneraciones que yo he percibido durante el periodo de cálculo, me dice. Es decir, que yo debo sumar todos los ingresos grabados, es decir, sueldos sobre sueldos, que he percibido desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre, porque ese es el periodo de cálculo, ¿verdad? Y me dice, sumando todos esos sueldos que tú has percibido dentro de este periodo, vas a percibir como décimo tercero la doceava parte, es decir, que únicamente yo sumo todos estos sueldos del periodo de cálculo y divido para 12, y ese es el décimo tercero que voy a percibir. Es decir, que miren, déjenme copiar esto. Perdón, esto, vamos si me sirve. No me sirve mucho, porque es otro periodo de cálculo. Y aquí voy a poner diciembre, ahí sí enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Por acá ponemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, octubre, noviembre, ¿no? Hasta ahí tenemos. Miren, este es el periodo de cálculo justamente. Y me dice, por ejemplo, si yo a ver, déjenme abrir otro por acá. Miren, ¿qué me dice? Si yo de sueldo, voy a poner aquí sueldo. Yo percibí en este mes 500. En enero posiblemente, perdón, en diciembre voy a poner que, porque aquí me dice, miren, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones, me dice en general, no remuneraciones, porque yo, por ejemplo, hace referencia a remuneraciones porque un trabajador puede tener su sueldo fijo, puede tener bonos, comisiones, pago de horas extras, por ejemplo, que corresponde también a otro tipo de remuneraciones, pero que también deben ser objeto de cálculo para tanto para los aportes como también para los beneficios sociales. Y supongamos que yo de remuneraciones en diciembre, ¿cuánto tuve? 600. Supongamos que mi sueldo es básico, no el de 460. Pero en diciembre yo percibí 600 por concepto tal vez de horas extras, por concepto tal vez de algún bono, alguna comisión que me dieron, gané $600. En enero, un mes ya un poquito más bajo, después de los gastos de diciembre, me cancelan únicamente lo que es el, el sueldo, no el sueldo base. En febrero me cancelan 500, marzo 460, abril me cancelan 550, mayo 500, por acá en junio 500, 600, 460, 550. Y miren, estos han sido las remuneraciones, ¿no? ¿Y qué me dice justamente la normativa? Me dice que yo como décimo tercero voy a percibir la doceava parte de todas las remuneraciones que he percibido durante el periodo de cálculo. Es decir, que hago esta suma, sumo, ¿verdad? Porque todas estas son las remuneraciones que he percibido durante el periodo de cálculo. Es decir, que yo he percibido 6,180. Y aquí pongo, ¿no? Total remuneraciones. ¿Y cuánto es el total remuneraciones? Sumemos, ¿no? Sumemos. Es esto y esto. Y nos da 6,180. Nos dice que de todas las remuneraciones sumadas yo voy a ganar como décimo tercero la doceava parte, es decir, que divido para 12 y voy a percibir $515 por concepto de décimo tercero. ¿Sí? Miren entonces. Décimo tercero es 515. En la normativa justamente me da dos opciones sobre el décimo tercero. La primera, que yo puedo recibir estos $515 todo acumulado hasta el 24 de diciembre de cada año. Aquí mismo me dice, debe ser cancelado hasta el 24 de diciembre. Si yo solicité acumulación, los $515 los recibo hasta el 24 de diciembre. Y un segundito que se paró. Y si, por ejemplo, yo no quiero recibir en diciembre acumulado y les decir, ¿sabe qué? Yo necesito que esos $515 que me va a pagar o lo que me corresponde de décimo tercero, yo lo voy a mensualizar. Quiero que eso sea un ingreso que va a estar reflejado mes a mes en mi rol. Entonces, miren, aquí vamos a suponer que voy a percibir el, el décimo tercero mensualizado. Es decir, que miren, cada mes va a tomar como referencia el sueldo que estoy percibiendo y lo va a dividir para 12 nada más. Es decir, que yo el primer mes en diciembre recibo 50, el otro mes 38,33, el siguiente mes 41,67, 38,33, 45,83, 41,67, ¿no? Miren, y de igual manera acá recibimos todo esto mensual, ¿no? Estos rubros mensuales. Y si nosotros sumamos, miren, sumamos todos estos rubros, miren, todos los rubros que he percibido yo mensual en mi rol, porque le he pedido y le he solicitado a mi empleador que yo quiero mensualizar, y me va a dar 515, ¿no? Que prácticamente viene a ser lo que yo hubiese recibido si yo solicitaba acumulación y que me paguen hasta el 24 de diciembre, ¿sí?
Entonces, mire, da lo mismo, ¿no? 515, 515. Recibo mensual o recibo acumulado, pero ese es el concepto y justamente la aplicación que nosotros debemos darle a lo que es el 13º sueldo. ¿Tenemos alguna preguntita con el 13º sueldo? ¿O estamos claros? A ver, si Sí, estamos está claros, claro. listo. Si estamos claros, chéveres, hasta ahí nos vamos a quedar en esta clase, ¿sí? El día de mañana continuamos y si no tenemos luz, yo les dejaría grabando la clase, ¿sí? Muchas gracias entonces, ahí les dejo la clase, también ya les voy a subir para que ustedes la revisen, ¿no? Sobre beneficios sociales. Mañana terminamos con esta temática, ¿sí? Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.